un gran lugar. El Ingenio Monterrosa es una organización que se ha destacado en la eficiencia agroindustrial, el desarrollo sostenible y el cumplimiento de las obligaciones ante la comunidad y las leyes que regulan su actividad empresarial. Además, cuenta con colaboradores competentes, con buena actitud ante el cambio y la mejora, que aportan al cumplimiento de las metas de la organización. Día a día crecemos más. Adicionalmente, cuenta con una política integral para regular su gestión. Transformar los recursos para producir azúcar, sus derivados y energía. Cumplir con la ley y sus clientes. Siempre fomentar la salud y la seguridad en el trabajo y la protección al medio ambiente. Siempre comunicar sus compromisos a todos los interesados. Con seguridad y empleo constante somos hoy. Golpes de Estado, intervenciones extranjeras, fraudes electorales, guerras, revoluciones, amarres políticos y mucho más es lo que usted puede leer y analizar en la obra de su ingeniero Adolfo Díaz Lacayo titulada Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías. Esta obra tan interesante que recorre 200 años de historia de nuestro país puede ser adquirida en las principales librerías de Managua y en casa de su autor por los teléfonos 2278-1953, 8929-4891. Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías. ¿Por qué son importantes las instituciones democráticas? ¿Existe una democracia de izquierda y una democracia de derecha? ¿Puede el pueblo nicaragüense ejercer la democracia? ¿Qué impacto tendría la democracia en Nicaragua? Para llegar a fondo sobre estos temas, la Mesa Redonda presenta el segmento ¿Vale la pena la democracia?, con la participación de los doctores Alberto Saborío, Danilo Aguirre Solís y Juan Carlos Vilches. Estimadas y estimados amigos radioescuchas de la Mesa Redonda, gracias por estar en nuestra sintonía hoy viernes 10 de julio del año 2015. Como es costumbre, los días viernes vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Vilches y el doctor Alberto Saborío. Nuestro saludo especial, fraterno, lleno de cariño al doctor Danilo Aguirre Solís hasta la colonia Centroamérica. La semana pasada habíamos dejado pendiente la respuesta a uno de nuestros oyentes, pero eso que planteó la semana pasada ese oyente, amigo nuestro, se conjuga, pues, ¿verdad? O se junta a una reflexión que nos han hecho algunos amigos sobre un tema que está sobre la mesa. Dice, hombre, ¿cómo nos explicamos que un gobierno como el del presidente Ortega pueda estar realizando una serie de obras que benefician a diversos sectores sociales? Y entonces me empiezan a mencionar las obras. Ahí tenés el paseo de Chávez a Bolívar, esa gran avenida. Dice que si vos la ves en la noche impacta, parece la avenida de un país, de en vías de desarrollo, de una ciudad grande. Si vos te pones a la altura de la loma de Tizcapa y tiras la mirada hacia el lago, ves a la puchica, es impresionante, pues, ¿verdad? Es una verdadera alameda con luces amarillas, ¿verdad? Se ve bonito. Después te vas al paseo Solotlán, donde vos encontrás réplicas de la ciudad de Managua, ¿verdad? A una escala, y la gente, sobre todo las personas adultas, vienen y rememoran
la vieja Managua, ¿verdad? Y se han visto expresiones de mucho sentimiento, donde la gente dice, aquí estaba, aquí estuve yo, aquí visité a tu abuela, etcétera. Y después vos ves una serie de parques que han sido remozados, ¿verdad? Y totalmente cambiados en su fisionomía. Podemos hablar del Parque Luis Alfonso Velázquez, ¿verdad? Podemos hablar que es un polideportivo prácticamente. Tenés canchas de fútbol, tenés canchas de básquetbol, tenés canchas de tenis, tenés alamedas donde podés caminar, hacer ejercicios, donde podés recrearte, ¿verdad? Hay muchos juegos para niños y niñas. Después tenés los fines de semana la transportación a través de los denominados buses pelones o buses descapotados, multicolores, ¿verdad? Que van a los diferentes distritos y la gente ahí se monta, pues, y va a pasar días enteros, ¿verdad? En la mañana, la tarde, a estos centros. Si te vas a Bataola, vas a encontrarte un nuevo parque. Si te vas a Los Marañones, ahí en la colonia Centroamérica, igual tenés un parque hermosísimo. Y entonces esto está cambiando, te dicen. Si vos vas de rotonda en rotonda, en carretera más allá, vos ves esos árboles de la vida. Y vos ves que la ciudad tiene un nuevo pulso, ¿verdad? Ves pantallas gigantescas que están promoviendo empresas, etcétera, pues, ¿verdad? Vos ves el plan nuevo, el plan de la policía, ¿verdad? Todo esto, los semáforos inteligentes, el anuncio que al final de este mes van a estar funcionando esos semáforos inteligentes, más árboles de la vida. Se derribó la concha acústica que había hecho Gerty Levites, ¿verdad? Porque se dijo en ese momento que representaba un verdadero riesgo para la población que vivía o que transitaba por esa zona, y entonces fue demolida, y ahí están construyendo ahora árboles de la vida para una celebración gigantesca este 19 de julio. Pero no es la celebración, pues, lo que nos pone, lo que nos han dicho los oyentes, sino, hombre, fíjense ustedes, dicen, ahí están las obras de progreso, ahí están los parques, ahí están las carreteras que se están haciendo, ahí están los planes de desarrollo. Entonces, me dijeron, háblenlo en el programa. ¿Cómo ustedes pueden, ¿verdad?, estar hablando de democracia, por un lado, si la gente lo que percibe como democracia son esas cosas concretas? Y me dijeron, hombre, tiene muchas imperfecciones este gobierno, sí, como todos los gobiernos. Alemán robaba, pero de las migajas que tiraba vivíamos muchos. Y en el somocismo igual, y con doña Violeta peor. Entonces, ¿por qué vamos a restringirnos, ¿verdad?, de gozar lo que este gobierno está haciendo? ¿Por qué no vamos a ponernos a tono? ¿Verdad? Entonces, ese es el punto, pues. Yo les traslado esas inquietudes de nuestros oyentes para que ustedes nos digan aquí qué es lo que está pasando. ¿O somos nosotros los equivocados en el sentido de que la teoría política nos indica, ¿verdad?, que sencillamente queremos construir democracia? O, ¿verdad?, es la otra cara de la moneda que dice, está construyendo para aquí, para ahora, satisfaciendo las necesidades básicas de la gente, cosa que los gobiernos anteriores no habían hecho. Empecemos la ronda por el doctor Juan Carlos Vilche. Buenos días, amigos participantes de esta mesa redonda. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que el gobierno del doctor Alemán, o sea, después del triunfo de doña Violeta, pues Managua era de una característica y ahora es de otra, o va en camino a ser otra. Pero yo me acuerdo que el doctor Alemán hizo obras de progreso. Las rotondas, ¿verdad?, no existían en la Managua de la década de los 80. Fueron iniciativa del doctor Alemán. Es decir, micropresas para salvar Managua, ¿verdad?, también fueron iniciativa de la alcaldía y del gobierno del doctor Alemán, y después se fue profundizando ese sistema con las administraciones posteriores. Entonces,
unos clavitos fosforescentes que ponen en las carreteras para los ojos de gato. Los ojos de gato, eso fueron iniciativa del doctor Alemán mientras estaba en la alcaldía de Managua. Todo eso constituyen obras de progreso. O sea, Managua ha venido cambiando. La fuente que fue en la Plaza de la República, que fue derribada por el gobierno actual, también fue una fuente cantarina o danzante, no sé cómo sería, que costó no sé cuántos millones, también fue una iniciativa del doctor Alemán. La hoy llamada Casa del Pueblo, ¿verdad? También fue de los pueblos, fue una iniciativa del doctor Alemán. Casa China, le decían. 2 o 3 edificios que fueron financiados por Taiwán, entre ellos el Ministerio del Exterior, y lo que es hoy Telcor, también fueron. La mochila. Exactamente, fueron construidos en tiempo del doctor Alemán, y podríamos mencionar, ¿verdad?, que, es decir, durante el gobierno del doctor Alemán también se hicieron carreteras, se hicieron obras de progreso, ¿verdad? Te voy a contar una anécdota a los dos, estimados amigos. Una vez en una concentración política a la cual yo acompañé a un precandidato, nos fuimos a los departamentos, a los municipios más pobres de León. Y allá la gira nos llevó a Chuapa, a Santa Rosa del Peñón. Y en Santa Rosa del Peñón, mientras él estaba hablando, ¿verdad?, ahí arengando a la gente que se había reunido en un colegio en el centro de Santa Rosa del Peñón, algunos viejitos, pero gente ya de edad, de la tercera edad, que habían acudido a la cita. Hombre, yo tuve la curiosidad y les pregunté, díganme ustedes, amigos, en todos los gobiernos que ustedes han logrado vivir, ¿cuál es el gobierno que más obras le ha hecho? El de Alemán. ¿Y por qué? Porque nos hizo la escuela. Y así anduve preguntando en cada uno de esos municipios, los más pobres de León, todos coincidían. Alemán nos hizo la escuela, dice. Bueno, en ese momento, ¿verdad?, incluso en esa época, una familiar mía, ¿verdad?, que era profundamente alemanista, decían, no, es que ustedes son muy críticos, déjenlo, si el doctor Alemán está haciendo cosas buenas, es que no lo dejan trabajar los sandinistas, ¿ya? Entonces había un sector, ¿verdad?, igual que ahora, que dicen, pues no, es que ustedes son muy críticos, no lo dejan trabajar al hombre, siempre están encima. Entonces vemos que en el gobierno también del presidente Bolaño hubo muchas iniciativas. Por ejemplo, con el gobierno del presidente Bolaño se cerró el trato y prácticamente se consolidó lo que es la planta de residuos de Managua, ¿ya? Y luego vemos que durante el gobierno de Enrique Bolaños también hubo un proyecto o un preproyecto que a mí en lo personal, pues no sé por qué razón me llamaron para consulta, que era construir una especie de metrobús desde Ciudad Sandino hasta la Zona Franca, que con el actual gobierno se abortó. Que eso hubiera sido una solución gigantesca para problemas de transporte que beneficiaría a grandes mayoría de la población. Eso, pues, el gobierno actual no quiso seguir con ese proyecto. Entonces vemos que en cada gobierno, ¿verdad?, hay obras de progreso. Lo importante es saber cuál es la razón y cuál es la fundamentación de esas obras de progreso, con qué objetivo la hacen los gobernantes, si son para beneficiar realmente a la población o si son para ganar clientes, adeptos y permanecer en el poder indefinidamente, a través de esa visión, pues, de que las lentejuelas y los espejitos llaman la atención y a la gente la hipnotizan, igual que los indios americanos fueron hipnotizados con los espejitos que trajo Colón. Entonces, esa es un poco, digamos, la tesis que nosotros queremos aquí sustentar. Por ejemplo, la policía. ¿Por qué el gobierno actual tardó 7 años? Es que no hay mentes brillantes ahí o iluminadas que hubieran podido pensar desde que subieron al poder hace 7 años que policías puestos en los semáforos dando vías podían aligerar o podían aliviar el tráfico de Managua. ¿Por qué tuvieron que esperar 7 años para que una decisión que no cuesta mucho dinero, que simplemente es una decisión de capacidad organizativa y que en efecto alivia el tráfico de Managua? Es decir,
No cuesta dinero, por ejemplo, poner a tantos policías en cada semáforo, sobre todo en la carretera Masaya o la carretera norte, que saquen en las horas pico a la... Estás diciendo que esa fue una medida tardía. Claro. O sea, ¿por qué tardaron 7 años? Es decir, si eso bien se pudo hacer y hubieran evitado 7 años de terribles embotellamientos en la carretera Masaya. Entonces vemos que, por así decirlo, esa medida que beneficia realmente a la población no cuesta nada. Por otro lado... Pero vos sabes por qué surgió. Ajá. Yo tengo fuentes que me dicen, ahí en el Frente Sandinista, en la Secretaría, que dicen que, hombre, se dieron cuenta, ellos estudiaron, hicieron un diagnóstico y se dieron cuenta que la policía, con la actuación de diciembre, de haberse convertido en un recaudador de impuestos, ¿verdad?, estaba mal. Inclusive, gente sandinista, ¿verdad?, de los barrios, les dijeron a los que andaban haciendo la encuesta que ellos no iban a votar por el frente porque sencillamente, y esto lo decían los motorizados, yo andaba en regla y me agarraron y me llevaron al depósito y no requería que yo fuera al depósito. Entonces se dieron cuenta de que esas medidas habían sido totalmente impopulares. Entonces dijeron, bueno, vamos a lavarle la cara a la policía, hagamos esto, pongámosle de cara a la gente, ahí está como resultado. Es aplaudible, ¿verdad? Solo déjame terminar. Pero hay que poner algunos asteriscos. Solo déjame terminar. Precisamente eso, con eso estamos confirmando de que cualquier medida que se tome de aparente progreso o de aparente solución no está en función de verdaderamente satisfacer las necesidades de la población, sino en función de un clientelismo político que logre la permanencia de los que llegan en el poder más allá de lo que establece la Constitución y de lo que establecen las leyes y de lo que establece el deseo de la población. Y luego, para terminar, es decir, ¿será que los nicaragüenses no nos damos cuenta que la gran mayoría de todas esas obras de progreso, entre comillas, las tienen que pagar nuestros descendientes? Que ninguna de esas mega obras de progreso son hechas con el presupuesto nacional, sino que son hechas con préstamos, ¿ya? Con préstamos, es decir, que le van a costar a nuestros nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Ningún puente en Nicaragua se hace si no es con la cooperación del Japón, o no se ha hecho en los últimos 30 años. El Santa Fe, que quedó muy bueno, es colaboración japonesa. Por eso, y no estoy solamente hablando de esta administración, las administraciones anteriores, es una tónica. Entonces, es muy fácil decir la carretera tal a tal lugar, ¿verdad? Es una obra de progreso cuando el gobierno de Nicaragua, es decir, destina sus recursos para cosas muchas veces intrascendentes, que no tienen la prioridad ni para la producción ni para los intereses de la población en Nicaragua, sino para la prioridad del clientelismo político. Entonces es muy fácil llenarse la boca. Por ejemplo, es decir, si todos esos parques que son muy bonitos, ¿cuánto van a durar pintaditos? Es decir, ¿cuánto va a ser capaz el gobierno de Nicaragua y el pueblo de Nicaragua de mantener el derroche que significa la electricidad de los árboles de la vida? Y todo eso lo tenemos que pagar todos los ciudadanos. Es decir, ¿cómo vamos a pagar los ciudadanos cosas que no son, digamos, de primera necesidad cuando la población tiene necesidades más vitales, ¿ya? Que es la alimentación, la educación. Es decir, con una educación de 8ª categoría en el mundo, es decir, ¿qué cosa es la prioridad? ¿Los árboles de la vida o llamados arbolatas, de diferentes colores, o una educación de calidad, una educación para aprender a pensar y no para aprender a obedecer? Entonces, todo eso está ahí en el tapete. Es decir, nosotros tenemos por así decirlo, parece el atavismo, la costumbre desde la época de los indios de dejarnos seducir por lentejuelas y espejitos. El doctor Alemán no hizo lo mismo. ¿Cómo dijiste que se llamaban los tacos esos fosforescentes? Ojos de gato. Los ojos de gato son espejitos, brillan también, los árboles de la vida brillan, es decir, todo eso brilla y parece que no hemos superado pues esa etapa. Doctor Saborío, le dejo. Pero al doctor Saborío, yo quiero contrastar esto, pues, ¿verdad? Yo quiero entrar. Bueno, después le hago la pregunta. Adelante. No sé si es un chiste o es realidad, pero esto me recuerda todo esto que han hablado ustedes, de que una vez en una iglesia el párroco ya tenía demasiada edad y lo iban a cambiar, y nombraron a uno joven que lo sustituyera. El joven lógicamente fue
a ver 2 misas anteriormente con el párroco para ver cómo era recoger los fondos para la manutención. Entonces él vio que la limosna era muy poco y que con eso no se podía vivir. Entonces le dice el nuevo párroco, el joven, ¿y cómo hace usted para vivir? Le dice, si esto que la limosna no da para comer. Ve, hijo mío, construí. Claro. Estamos claros. Entonces, muchas cosas. Ese es el otro asunto, ¿verdad? El tema de la transparencia, ¿verdad? Porque ahí, por ejemplo, han anunciado ya, no sé, que a esta altura, Víctor, no sabemos si ya fue otorgada la licitación a la empresa, bueno, que va a construir el estadio. El problema es que nos dicen, ahí viene un estadio, qué bonito que viene un estadio. Hombre, si vos haces una encuesta, ¿usted está a favor de que se construya un estadio, en contra de que se... Todo el mundo va a estar a favor, pero que nos enseñen el procedimiento para que después no tengamos los fiascos como las casitas de San Sebastián, pues. Y que todo es muy bonito, que nos enseñen a los ciudadanos de Nicaragua cuáles son los procesos, que sean transparentes en los procesos, porque si no, entonces aquí el cura viejo, ¿verdad?, siempre le va a aconsejar al joven construir, que ahí está el asunto. Pero la pregunta que yo le tenía que hacer a usted era la siguiente. Por ejemplo, se anuncia, ya está anunciado nuevamente el alza del combustible. No tengo los detalles, pero sí ya lo vi en las redes sociales, ¿verdad? Y la gente sabe perfectamente, ¿verdad?, que ese es un golpe al bolsillo del nicaragüense, ¿verdad? Y sucede como aquella frase, hombre, ay, deja que robe, alemán, pues, pero se está haciendo cosas. O profesionales que dicen, viva fulano de tal, porque ya vino a adoquinar mi calle. Lo demás, a mí me vale pito ahí. Impublicable. ¿Me explico? Entonces, este contraste, sube la gasolina versus nos construyen un parque. ¿Qué nos dice usted? Bueno, todo esto quiere decir lo que dijo el doctor Juan Carlos Vilches, de que sale del bolsillo de los nicaragüenses todas esas pequeñas cosas que se hizo. Pero yo voy a una cosa más, digamos, a mi modo de ver, de más importancia para los nicaragüenses. Y es que un gobierno no es un ente decorador, no es el que anda poniendo cosas bonitas, es el que transforma un país, da oportunidades a la nación, desarrolla la riqueza, las posibilidades económicas que evitan que la gente emigre. Porque ¿qué le sirve a uno que va a haber un parquecito de esos que no cuesta, para un estado no cuesta mucho, y luego a la semana, al mes, al año se tiene que ir del país a otro país porque su país no le da la oportunidad de poder desarrollarse junto con su familia, junto con sus amigos? Es decir, esa calidad de vida la pierde, y eso es mucho más importante, ¿ves?, que esos adefesios que le llaman, ¿cómo le llaman? Arbolatas. Arbolatas, son adefesios eso, porque hubieran puesto árboles naturales, pero no árboles metálicos, eso ya es el colmo. Ahora, aún así, si nosotros analizamos todo lo que se hace en un país como los nuestros, son préstamos o donaciones. Ahorita acaban de construir el hospital militar. Es un préstamo de México de $100 millones. ¿Y quién lo va a pagar? Esto no lo están pagando ahorita. Les da un plazo de gracia de 5 de tantos años para pagarlo. Quiere decir que las generaciones futuras van a pagar eso. Y así hay una serie de inversiones que los gobiernos alardean de hacerlo, pero quien los va a pagar son las generaciones futuras.
Y eso es muy corriente en nuestros países. Víctor, vos tenías un comentario. Está con nosotros Víctor Medina, que está desarrollando nuestro boletín electrónico, resumen de noticias de la mesa redonda. ¿Vas a hacer un comentario? Sí, en cuanto a la licitación, creo que hoy van a dar a conocer el ganador de la licitación. Siempre hay en las licitaciones un tribunal de licitaciones, en el MTI. Sí. Creo que hoy va a salir, o mañana, pues, pero este fin de semana anunciaron ellos salir del ganador. Ve, una parte, quiero darle la razón al doctor Alberto Sadolio Morales, a Juan Carlos, porque tienen razón en este sentido. Ningún gobierno que se jacte desde esa cima, de que es progresista, ¿verdad?, debe de hacerlo de una manera o de una forma científica, con visión de país, con visión de patria, ¿verdad?, y no pensar, ¿verdad?, en intereses personalistas. Por ejemplo, desde el tiempo de Somoza García se hicieron cierto tipo de obras, ¿verdad?, que vinieron dándole un nuevo cariz al país. En tiempos de Luis Somoza se inauguró, se puso la primera piedra del Teatro Nacional Rubén Darío. En tiempos de Luis Somoza se empuja una gran etapa del Instituto de Seguridad Social, que inclusive Anastasio Somoza de Baile pensaba que eso podía llevar el seguro social al campo, ¿verdad? O sea, un gobierno tiene por obligación trabajar, no es asunto de holgazanear, y como decía el doctor Saborio Morales, no distraer con cosas bonitas o cosas superfluas a la población por el mero clientelismo que señalaba Juan Carlos. Todo gobierno, sería el colmo que este gobierno, y porque ya el señor gobernante actual lleva como 35 años de estar en la palestra política, en la arena política, sería el colmo que este gobierno no hiciese, no tuviera una iniciativa para el desarrollo del país. Sería el colmo, es ponerlo a trabajar. Por obligación, un gobernante y los gobernados, inclusive el círculo que rodea al gobernante, tiene como objetivo, como meta dentro de las instituciones públicas del Estado, trabajar para el progreso, el desarrollo del país. No nos están regalando nada. Ahora imaginémonos una cosa: ¿cuánto debe el niño que está por nacer en el país? ¿Con cuánta jarana viene de acuerdo a las estadísticas, al ingreso por cabeza, per cápita? ¿Cuánto debe ya ese niño? Y más lo que se le va a encajar con las deudas que va a dejar este gobierno. Recordemos, que no se nos olvida, los 12 mil millones de dólares que dejaron ellos endeudados al país, y que hubo una condonación por una gestión de doña Violeta Barrios de Chamorro, por el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, porque ellos la declararon como una deuda impagable, ¿ya? Y esos 12 mil millones de dólares, que bien la habían usufructuado en otros términos y no para el desarrollo del país. Okay, vamos a una llamada telefónica. Adelante, denos su nombre, está al aire. Se cayó la llamada. Adelante, nos puede llamar ahora. Bueno, ahí está entrando la llamada. Gracias, Víctor, por tu participación. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Sí, buenos días, le habla José Luis García de Celaya Central. Lo que pasa, don Sergio, que estos dichos gobiernos, que todos los que han venido, lo que pasa es que los presupuestos que ocupan de la República vienen y salen de los bolsillos de todos nosotros los que pagamos los impuestos. Y cuando vienen los presupuestos de las dichas, que las cooperaciones que vienen de los extranjeros, vienen ellos, los agarran para comprar clientelismo, servilismo y mantener al pueblo un servilismo a su favor de ellos. Pero si ellos se pusieran a trabajar, que todas las cooperaciones que vienen y todas esas ganancias de las cooperaciones las utilizaran para el servicio de las construcciones y todo eso, allí fuera otra cara a la moneda que le están sirviendo al pueblo, pero ellos no, vienen todas las ganancias de las cooperaciones, las ocupan para sus servicios, y todo lo que agarran de presupuesto de la República lo pagamos nosotros con los impuestos. Aquí no hay nada que regale, y lo que pasa es que después cuando vienen esas cooperaciones y quedan endeudados los países, quienes acaban de pagar estas nuevas cooperaciones somos nosotros los mismos nicaragüenses del pueblo aquí, y esto ténganlo por vista, que todos los gobiernos hacen esas mismas trastadas en estos países, y no en un país de estos, sino que en todos los países. Si usted mira
ellos roban para su bien y para hacer el cristianismo que ellos ocupan de esta manera. Pase buen día. Muchas gracias. Hay otra llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre. Está al aire. Buenos días, don Sergio. Buenos días a su panelista. Hola, Fernando Díaz. Hombre, yo creo de que las personas invitadas, ¿verdad?, analistas que lleve usted a su programa, deberían de tomar en cuenta de que los nicaragüenses hemos evolucionado en nuestro pensamiento político. Le voy a poner algunos datos puntuales de casos que han sucedido donde prácticamente en el pasado se nos pudo haber engañado muy fácilmente. El caso de la masacre del 19 de julio, que en lo personal sigo creyendo que fue algo dirigido desde el poder, y es una alta percepción que hay generalizada, pues, prácticamente a nivel nacional, de que ahí había gato encerrado definitivamente, y que tiene mucho que ver la gente que está en el poder. Eso es algo que no se puede borrar. El caso también de lo que acaba de pasar ahorita mismo del Consejo Supremo Electoral, que es condenable, por lo hecho de la brutalidad policial. Sin embargo, los políticos involucrados en el asunto no tienen credibilidad ante el pueblo de Nicaragua. Entonces, y ya se ha dicho, pues, que no crean que por esta acción ya la gente va a correr detrás de ellos. Difícil, brother, difícil. Entonces, los nicaragüenses hemos evolucionado en nuestro pensamiento político. No le voy a negar de que habrá personas, pues, que tal vez antes han recibido beneficios y dirán, pues, que les ha ayudado el gobierno. Pero si usted le pone puntualmente, de manera abierta, diáfana y libremente a escoger a la población un gobernante, ¿verdad?, difícilmente don Daniel Ortega va a hallar causa aquí en nuestro país. Daniel Ortega no tiene credibilidad. Él tiene, pues, poder y gente que lo acuerpa, gente de poder que lo acuerpa, como la gente de la policía, el ejército y otros, ¿verdad? Pero definitivamente no los puede engañar. Y eso es lo que me gustaría que analizaran sus analistas políticos. Gracias, don Sergio. Muchas gracias. ¿Hay otra llamada telefónica? No. Bueno, ajá. Adelante, Juan Carlos. Sí, si nosotros le preguntamos a la gente qué prefieren, árboles de lata que iluminen o bajar el desempleo y que todos los nicaragüenses, independientemente de su opinión política o religiosa, encuentren un trabajo decente, yo estoy seguro que la mayoría de las personas dirían los arbolatas abajo y queremos trabajo. Si le preguntamos a la gente si quieren una educación de calidad y no una educación banal y humillante en la que te obliguen, pues, a hacer o que te den las notas por participación partidaria, probablemente la población va a pedir una educación de calidad. Entonces vemos que las prioridades de la población no son las prioridades de los gobiernos. Las prioridades de los gobiernos en Nicaragua han sido, con contadas excepciones, la permanencia en el poder, y de acuerdo a esa prioridad de los gobiernos es que ellos efectúan algunas obras de progreso, entre comillas, que además ni siquiera son pagadas con fondos digamos auténticos, sino que son deudas que están tomando para las futuras generaciones. Es decir, no es casual. El hospital militar nuevo es excelente, maravilloso, cuesta $100 millones, dicen oficialmente, que van a pagar los futuros nicaragüenses. Es decir, eso beneficia realmente a la gran mayoría de la población. Es decir, endeudarse de esa manera. Ahora, el Estado de Nicaragua, no solamente en esta administración, sino en todas las administraciones, debido a la cultura política tradicional nuestra, es un Estado parasitario. Hay miles de torsas, los masates y todo tipo de parásitos, ¿verdad?, que están chupando, es decir, la sangre del Estado, el presupuesto del Estado, simplemente para alabar o para mantener en el poder a determinado grupo que ha subido al poder para no querer bajarse. Entonces, si realmente esos parásitos nosotros lográramos desembarazarnos de ellos, probablemente la sangre de Nicaragua daría abasto para mayor cantidad de necesidades de los ciudadanos. Es decir, si el aumento de concejales en las alcaldías, de no sé cuántos eran, si eran 8 a 25, ahí tenemos un montón de parásitos que responden a intereses políticos partidarios de permanencia en el poder. Es decir, un país como Nicaragua, tan pequeño y con tan pocos recursos, que tiene tantos magistrados, tantas salas, todos son parásitos que están chupando, ¿verdad? Y que si hubiera una voluntad
digamos, política de hacer una administración eficiente, si ya nos hubiéramos desembarazado de ese montón de parásitos. Entonces vemos que la voluntad de los gobernantes nunca ha sido, como decía el doctor Saborío, desarrollar Nicaragua, darle igualdad de oportunidades a todos, darle alternativas, fomentar la producción, fomentar el empleo. ¿Por qué? Porque para los gobiernos con mentalidad parasitaria es más fácil exportar carne, pero carne viva, carne humana, pues. Es decir, en Nicaragua hay una fábrica de niños que desde hace tanto tiempo, en un lapso de tiempo, van a emigrar, pues, y van a ser, igual que se exporta ganado en pie, nosotros exportamos ganado humano, carne humana en pie, que van a engrandecer a otros países, porque en su propio país, el país que les vio nacer y en el que tienen todos los derechos, no ha habido ningún gobernante que les da una oportunidad de ser personas, de ser ciudadanos, de ser seres humanos, y los obligan a huir, porque si se quedan en el país se mueren de hambre. Y entonces van a otros países en una situación de desventaja, en una situación de ciudadanos de quinta categoría, porque aquí son ciudadanos de décima categoría. Entonces prefieren aumentar, por lo menos ahí en esos países tienen que comer. Pero la responsabilidad no es de los países que los acogen, la responsabilidad históricamente es de los gobernantes que propiciando un estado parasitario excluyen cada vez a más nicaragüenses de ser ciudadanos, de ser personas, excluyen a miles de nicaragüenses de la dignidad de ser nicaragüense y de la dignidad de ser humano, porque los únicos que tienen dignidad son los que pertenecen a un determinado grupo político, que son los que parasitan. O sea, en Nicaragua, digamos, el que tiene dignidad es el parásito. Vamos a llamadas telefónicas, están llenas las líneas. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Buenas días. Buenos días, lo escuchamos. Que cuando un gobernante hace cosas buenas, la gente lo apoya, pues, y gana políticamente. Esa es la idea. Si un presidente no hace nada, como fue el caso de Bolaños, la gente lo castiga y no vota por él en la próxima. Entonces, no podemos negar. En Jinotega, por ejemplo, antes de que hace 10 años, solo habían 50 kilómetros de carretera pavimentada. Ahora hay más de 300 kilómetros. ¿Aló? Chamo, lo estamos escuchando, estimado. Igual en Matagalpa, igual en otras partes. Entonces, es lógico que, o sea, endeudar el país es normal, si no, no hay progreso. Creo que hay que tener una visión un poquito más amplia para estas cosas. Muchas gracias. Hay otra llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. ¿Aló? Adelante, lo escuchamos. Sí, bueno, habla Abraham. Mire, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que han dicho, ¿verdad? Y a mí me parece que los que hemos estudiado y hemos tenido ese, entre comillas, privilegio, ¿verdad? Porque no todos estudian en este país, pues lo podemos plantear con palabras más, palabras menos bonitas, ¿verdad? Pero, bueno, las personas que hacen esos señalamientos del parque o de los árboles, eso, a mí me gustaría irle poniendo los asteriscos a pie de página, ¿no? Porque, mire, vamos a poner un ejemplo. A ver, los españoles, y no porque se trate de verdad los españoles, sino pues que el gobierno viene y las casas que hicieron, que le llaman Vía Guadalupe, yo he tenido la oportunidad de, por X o Y motivo, de entrar a esas casas, y el problema de la comida ahí está fea. O el problema de los enfermos, gente enferma de edad, ¿verdad? Lo mismo pasó en el recreo yo lo conocí cuando no estaba pavimentado o aboquinado, pero igual, la gente sigue siendo pobre. Ahí había o hay un alto consumo y venta de drogas, ¿verdad? O si nos vamos a la misma Bataola, ahí nomás que pega con la embajada americana, hay gente que vive a la orilla de un terramplén de arena y la vida no le ha cambiado. O voy a poner otro ejemplo, o ciertas brigadas médicas impulsadas por el gobierno, hombre, pero a la gente no le dan nada. Por ejemplo, gente que tiene problemas de prótesis,
y no estoy diciendo que sea la manera correcta, pues, porque para eso están las instituciones, porque si dieran algo, ¿por qué no lo dan en los hospitales? Eso como primero, ¿verdad? Porque a veces nos dejamos impresionar. Ahora, vamos a la segunda parte, pues, hombre, a mí me parece que también parte de esta crítica a veces se hace, es una crítica, digamos, limitada, ¿verdad? ¿En qué sentido es una crítica limitada? Bueno, se habla mucho de los árboles de hojalata, pero antes de eso, bueno, pues la mayor parte de gente, ahí se rompieron los andenes para lanzar concreto hidráulico. Yo caminé por ahí, es cierto, ahí no había mucha luminaria y todo eso, pero el concreto estaba funcional. ¿Qué hay detrás de eso? Beneficiar a X o Y compañía, así como algunos dicen que Somoza construye, pues si la cementera era de ellos, entonces había que hacer, como dijo ahí un panelista, había que construir y construir, ¿no? Pero en lo que no estoy de acuerdo, es decir, bueno, ya para terminar, pues porque no quiero hacer una disertación, es que me parece que en esto indirectamente estamos abordando las causas de por qué la gente no se moviliza, porque como han dicho aquí, todos los gobiernos han hecho cuestiones cosméticas. Y a mí me gustaría plantear brevemente una cuestión que salió en Intermón Oxfam, que se llama los salarios en una tela, algo así, es de abril de este año, porque ahí llega un señor que quedó que íbamos a hablar sobre la canasta básica, y brevemente porque me parece que esto es lo que le interesa a la gente. Miren, en Guatemala se pagan $240 promedio, en Nicaragua $140. Bueno, es decir, ¿y saben por qué saco esto? Porque la base de la política es esta, no esos árboles, ni siquiera las canchas que le han construido, ni siquiera las rotondas, como le decían en alemán, que le decían rotoldo. Entonces, esa gente que por los negocios, ojo, ¿verdad? Ya dije que detrás de los árboles de hojalata, ahí se destrozó un andén y beneficiaba a las empresas. Entonces, y lo malo no es beneficiar a la empresa, lo malo es que se beneficie a costa de endeudar a la gente. Entonces, bueno, siguiendo con la zona franca, el salario de la zona franca en Nicaragua, según Intermón Oxfam, es el 60%, cubre el 60% de la canasta básica. Y si se suman todos los beneficios, es el 52% de la misma canasta básica. Ah, no, pero aquí nos siguen distrayendo, hablando de que hay que bajar por la competitividad, ¿verdad?, a nivel mundial que se nos ha impuesto, para atraer empresas y siempre seguir perpetuando, porque aquí vamos a seguir perpetuando la miseria mientras sigamos compitiendo con este tipo de reglas que consisten en bajar salario y hacerle la infraestructura. Que cada empresa, si quiere prosperar, amigo, y el otro ejemplo sería el de los maní, pues, que paguen el daño que le hace a la gente, también las tolvaneras. Gracias. Gracias, estimado Abraham. Vamos a 2 llamadas telefónicas. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. ¿Aló? ¿Aló? Adelante, lo escuchamos. Oye, hermano, buenos días, hermano. Ese señor que me antecedió parece de que habló la historia de su vida primero. Y de ahí lo que todo el mundo sabemos, los árboles la llevan a estar siempre, hablemos lo que hablemos. La alimentación que habló, ya lo sabemos, habló de la historia de su líder, que por cuenta exhibirse, pero ya sabemos de que pongámosle, si yo soy del Frente Sandinista, no voy a hablar bien del PLC ni del PLI, ni del PLI ni del PLC, van a hablar bien del Frente Sandinista, ya sabemos todo lo mismo. Pues pongamos unas cosas mejor, no le quitemos el tiempo a las personas que quieren poner verdaderamente sus problemas, no que ese tipo de personas que hacen perder tiempo y hablan siempre lo mismo, igual los políticos a la hora cuando hay un año electoral, ahí andan haciendo mociones. Pongámosle estas marchas que están saliendo ahorita. ¿Por qué no lo hicieron a principio de año o a medio de año? Si es que ahorita que vienen las elecciones. ¿Para qué? Para atraer a la gente. Y no es una acción. Que sean políticos verdaderos, que ofrezcan, que pongan proyectos, que proporcionen
en qué forma pueden colaborar ellos para el bienestar del país. No que solo andan hablando, perdiendo tiempo y exhibiéndose nomás ante la demás gente. Muchas gracias, hermano. Bueno, muchas gracias a usted. Otra llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre. Está al aire. Aló, lo escuchamos. Adelante. ¿Está ahí? Parece que se cayó la llamada. O se cansó de estar esperando. Bueno, vamos a la ronda final ya de nuestro programa. Juan Carlos, después los comentarios de Alberto Saborío. Sí, Juan Carlos. yo solamente quería insistir, ¿verdad?, en que todas esas obras de progreso con las que se regodean los diferentes gobiernos son hechas gracias a la cooperación internacional. Es decir, los 300 kilómetros de carretera en Jinotega, si nosotros nos vamos a la información, han sido donados por agencias de cooperación extranjera, mientras que el dinero del presupuesto de Nicaragua sirve para pagar los salarios de los miles de parásitos que están chupando al erario nacional. Si nosotros lográramos sacarnos esos parásitos, se construirían aún más carreteras, ¿verdad?, y se construirían más obras de progreso. Nicaragua avanzaría más rápidamente. Exactamente. Por ejemplo, por si no lo saben, ¿verdad?, el FOMAV, que es el Fondo de Mantenimiento Vial, es financiado por el gobierno de Dinamarca. O sea, el presupuesto de Nicaragua ni siquiera puede financiar el mantenimiento de Nicaragua, porque el presupuesto de Nicaragua está hecho para mantener el clientelismo partidario, para mantener todos los parásitos que en una u otra administración van a servir a los fines y propósitos de quien está en el poder. Y los fines y propósitos de quienes están en el poder es mantener sus privilegios al precio de la pobreza, ¿verdad?, y el atraso y el subdesarrollo de Nicaragua. Yo solamente quería señalar de que las obras, la mayoría de las obras que hacen los gobiernos autoritarios, estos gobiernos dictatoriales, depende mucho del precio que tienen sus productos en el mercado internacional. Pero no es un resultado de un trabajo de una organización, sino sencillamente de la misma naturaleza. Somoza, Nicaragua se desarrolla porque el algodón, la carne y el café coincidieron en adquirir unos precios fabulosos en el mercado internacional, y eso trajo un desarrollo a Nicaragua. Cuando Hugo Chávez asume la presidencia en Venezuela, el barril valía $10 el barril. A lo largo de su gobierno va subiendo a llegar hasta 100 o 100 y pico de dólares el barril. Y eso le permitió a él hacer una serie de obras y repartir esa riqueza o malgastarla, como se quiera llamar, en obras que no resultaron positivas. Con esto quiero decir, y si ustedes van a un país desarrollado, democrático, porque los países democráticos que están en proceso democrático avanzado, ellos no dependen tanto de los recursos, de los precios del mercado internacional. Si ustedes ven que Europa no tiene petróleo prácticamente, a excepción de Inglaterra, Noruega, que últimamente han descubierto, pero el cuerpo, es decir, el continente no tiene petróleo. Sin embargo, la subida del doble del precio, el triple del precio del petróleo, no ha afectado el nivel de vida de esos países, al contrario, ha crecido, ha aumentado el nivel de vida. Cuando estos países, que eran muchos de ellos colonialistas, perdieron sus colonias, no se empobrecieron, su riqueza propia la desarrollaron y se volvieron más ricos todavía que con las colonias. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que unos tienen un sistema donde al ciudadano se le permite la creatividad, y quien genera la riqueza en un país es el pueblo, pero el pueblo necesita recursos. Igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades y recursos para desarrollarse, cosa que no tienen en estos países.
en estos países se trata de corromper, usar la corrupción como medio de tener contento al pueblo. Y ahí viene que la corrupción es lo más dañino para un pueblo, de tal manera que los países que quieren hacer algo por el subdesarrollo están luchando contra la corrupción. Yo diría que no es la corrupción exactamente lo que es dañino para un pueblo, porque en todos los países hay corrupción. Lo que es dañino para un pueblo es la impunidad. Es decir, que la impunidad es la que hace la corrupción. Que la corrupción no se castigue, y no solamente que no se castigue, sino que sea ensalzada cínicamente, pues como cuando el doctor Alemán decía, esos son pequeños rateros, pues. Y cuando en países como estos, ¿verdad? Es decir, cantidad de rateros y de ladrones de alto nivel y de corruptos andan libres por las calles, porque el sistema judicial en Nicaragua es un sistema que no trabaja apegado a derechos, sino apegado a órdenes. No responde a la estructura. No responde a ninguna estructura democrática, sino que responde a una estructura autoritaria y negando, digamos, de manera absoluta las premisas fundamentales de un Estado de Derecho. Y mientras no haya un Estado de Derecho, va a haber siempre corrupción, ¿verdad? Y se va a permitir este tipo de situaciones, incluyendo pues arbolatitas y parquecitos y estas cosas. ¿Ibas a terminar diciendo algo, Víctor? Quería decir de que desde tiempos inmemoriales se ha destacado, ¿verdad? Y lo destaca siempre el doctor Alejandro Serrano Caldera en sus ensayos filosóficos, la división de los poderes del Estado. Parece que en la división de los poderes del Estado, cuando se trata de decir de que la minoría tiene el poder, la minoría, ¿verdad? Entonces la división de poderes del Estado se deforma. Entonces, en los 4 poderes del Estado, que habla Montesquieu, ¿verdad? Y Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad? Y otros tantos pensadores filosóficos, ¿verdad? Digo, es la fórmula correcta para poder establecer un Estado o un régimen de derecho. Si no se establecen esas normas de la independencia de poderes del Estado, estamos como decimos, como Dios pintó a Perico. La ley de la selva, la ley de la selva, la ley del más fuerte, sociedad tribal. Okay. Con esos comentarios, ¿verdad? Esperemos que nuestra audiencia reflexione sobre estos asuntos, ¿verdad? Y tome sus propias conclusiones. Nosotros nos vemos el lunes en otro programa de La Mesa Redonda. Somos la nueva radio hecha imagen. www.radio800.es